Solo creed. O El profeta profeta nos nos dijo dijo que ama esta canção. al ángel le gusta ese canto, su canto para creyentes, aquellos quienes tienen una revelación de quién es. Yo he visto al Señor. Eles creem que ele não Creen que Él no está muerto, sino que vive. Ellos creen. Dice la Escritura que cuando dos o tres estén reunidos en su nombre, as escrituras dizem onde quer que dois ou três estejam reunidos em seu nome. allí está Él. Amén. E onde quer que dois ou três sobre qualquer coisa que concordarem e pedirem em seu nome. Lo que pidan en su nombre será hecho. Eso es lo que acontece cuando... Isso que aconteceu quando ele entrou na casa de Jairo. Es lo que pasó cuando fue a la casa de Jairo. Havia pessoas em luto. Había personas en luto. Personas que donde la fe no podía operar. Él tenía que separar a los que no tenían la fe para que la fe pudiese operar. Yo creo que tenemos creyentes de la misma preciosa fe en esta noche. Crentes desta mesma e preciosa fé aqui esta noite. Amém? Deus abençoe. Que Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio maravilloso estar aquí en Brasilia una vez más. Poder estar aqui em Brasília mais uma vez. Estamos tan contentos de estar aquí. Parecía ser imposible, pero servimos a un Dios de lo imposible. Deus do impossível. Y con Dios nada será imposible. Y todas las cosas, Tudo é possível. todo es posible para aquellos que creen. Así que ven por qué es importante solo creer. Somente crer. Amém? Amén. Los creyentes, aquellos quienes tienen una fe. ¿Qué es fe? Una revelación. ¿Revelación de qué? De la promesa. Quando você Tú olha, você caminha, você sabe quem você é. caminas y sabes quién eres. Sabes quién es tu esposo. Sabes con quién te casaste. Sabes que ahora que ya estás casado, tienes su nombre. Y todo el poder que está en tu nombre, Agora está em todo poder en su nombre de Él, ahora fue embestido a ti como la reina Esther, que puede pedir hasta la mitad del reino. dar saudações especiais a todos os servos do Senhor que estão aqui essa noite. Queremos Precioso pastor anfitrião. saludar a todos los pastores que están aquí. Nuestro pastor Anderson, estamos tan agradecidos por la invitación. No solamente fue una invitación, sino que nos ha cuidado a todos nosotros. De nós aqui. No solamente es vengan y bendíganos y estén aquí con nosotros. No, es un gran sacrificio que se ha hecho. Y de la misma manera que ustedes han sido bendecidos, Eu creio que vocês estão sendo abençoados. pienso que están siendo bendecidos por nuestra venida aquí. Nosotros estamos tan bendecidos aquí. Amamos la familia de Dios. Como dijo el escritor, hemos sido tejidos tan cercanamente como uno. Nos han recibido en sus corazones. Estamos tan contentos de ser parte de esta gran familia de Dios. Por ser parte dessa grande família de Deus. Amén. Así que solamente queremos entrar directamente a la palabra de Dios por la gracia de Dios. Essa noite, pela graça do Senhor. No vamos a tomar mucho tiempo. Yo le pedí al pastor cuánto tiempo tienen Pastor, quanto tempo, pastor, normalmente é o culto? los cultos. Me gustaría tener respeto piadoso, Esse respeito. porque dice el profeta que la iglesia y el pastor es como Pastor é um marido e uma esposa. marido y mujer. Así que Então nós entramos estamos entrando a un hogar,
un hogar de familia y hay que tener respeto en el hogar. No tiene nada que ver con la edad. Porque ele já foi colocado aqui antes. Eso fue colocado antes de la fundación del mundo. Como Dios le dijo a Jeremías, antes de que fuiste formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Eu te conheci. Qual era? ¿Cuántos años tenía? No tiene nada que ver con la edad. Él dijo, yo te santifiqué, te ordené para ser profeta. Dios solamente escogió el tiempo y la sazón cuando Él te envía Qual ele iria enviá-lo para a terra. a la tierra para cumplir el propósito por el cual Él te formó. Así que entendemos estas cosas y entendemos y respetamos el don que Dios ha colocado en nuestro medio. Colocou em nosso meio. Así que les invito a ponerse de pie mientras que tenemos una palabra de oración por la gracia de Dios. Entrar na palavra do Senhor. Amado Señor Jesús, Padre, en esta noche venimos una vez más. Como dice la Escritura, donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Três estiverem reunidos, Senhor, em teu nome ali estarei. Y creemos que estás aquí, Señor, en esta noche, en nuestro medio. Porque no estamos reunidos en ningún otro nombre más que el nombre del Señor Jesucristo. Dice, no hay nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre debajo del cielo. Tu és aquele Tú eres el único, Padre, que has condescendido y llegaste a ser carne para tomar nuestro lugar, para que podamos llegar a ser tu justicia, para abrir camino al Espíritu Santo y el cuerpo glorificado. Señor, y esta noche venimos para reiterar estas promesas, tus promesas delante de tu pueblo. Que la fe pueda ser inspirada, Señor Dios, y que todos podamos ser alistados, preparados para tu venida. Que puedas santificar a cada uno de nosotros. Si hemos fallado, pecado contra ti, Señor, contra ti. Pedimos que o Senhor aplique o seu precioso que puedas aplicar tu sangre preciosa, que no haya nada para impedir el mover del Espíritu Santo. Que puedas quitar del camino a mí y al intérprete y puedas hablar palabras que el Espíritu Santo habla. Y aquellos quienes tienen el oído para oír lo que dice el Espíritu Santo possam ouvir. puedan oírlo. Pedimos estas cosas en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amém. Quiero leer rápidamente aquí en San Juan De ler aqui a escritura em São João, capítulo 3:1. versículo 1. Now is 7:30. Ahorita son 7:30. We should be Por la gracia de Dios, part should be over by 8. mi parte se Concluídas 8. va a acabar a las 8:30. Fear not. Así que no temáis. Possível para Todo es posible para los que creen. Amen. Amén. St. John 3, Juan 3, verse 1. versículo versículo 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. The same Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, we know that thou art a teacher come from un principal entre los judíos. do these miracles that thou doest. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ninguém pode fazer estas sinais que tu fazes, se não Deus for com ele. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Na verdade te digo que se aquele não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. notice he didn't say, except you come and join my church. Veja que ele não falou, Noten cómo no dijo aquí, el que no se junte a mi iglesia. The big temple in Jerusalem. Él no dijo, el que no se siente en el gran templo de Jerusalén. He said, except a man be born again, Él dijo, el que no naciere de nuevo he cannot see the kingdom of God. não pode ver, no puede ver el reino de Dios. Be able to. não é que No que no podrá, poderá ver, He cannot. ele não pode. no puede ver el reino de Dios. Yes, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus answered, Verily, verily, Respondió Jesús, de cierto te digo, Na verdade te digo, except a man be born of water and of que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. See, now we're getting further light on what Jesus is saying. Ahora estamos recibiendo luz adicional sobre lo que Dios está diciendo. Talking about going in your mother's womb a second time, No está hablando de regresar al vientre de tu madre por segunda vez, born of water and of spirit. Nascer, sino nacer de agua y del Espíritu. Just water alone. No solamente agua. Many people muitas pessoas Muchas personas see that it is not baptized. pueden ver que veem que não é os no es bautismo en títulos. Ni siquiera se necesita revelación para eso. batização para poder ver isso. But it's more than that. Mas Pero es más que eso. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. No te maravilles de que te dije, ¿os es necesario nacer de nuevo? No verso anterior. Vamos a regresar al verso anterior, versículo anterior. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. See, he's talking about two. He is identifying that it is a different birth, Está identificando que es un nacimiento distinto. É um nascimento diferente. not born of flesh. Não é nascido da No nacido de carne. There's a birth of flesh and there's a birth of the spirit. há um nascimento. Es un nacimiento de carne y un nacimiento del Espíritu. Marvel not that I said unto thee, you must. No te maravilles de que te dije, ¿os es necesario nacer de nuevo? Necessário vos é nascer de novo. Amen. You may be seated. Amém? Amén. ¿Pueden tomar asiento? I'm just gonna find a few places to cut out here. Nós vamos encontrando alguns Try to keep with lugares the time by God's grace. nas escrituras aqui para poder Vamos a encontrar unos lugares aquí en la Escritura para poder graça do Senhor. entrar por la gracia del Señor. I believe this is something that we all know these things. Eu creio que isso são coisas que todos nós sabemos. And as the time draws closer, Creo que son cosas que todos sabemos, pero conforme se va acercando el tiempo, of this becomes very relevant. Então, la importancia de esto llega a ser muy relevante. You know, because we were having a wonderful fellowship. Estuvimos teniendo un compañerismo hoy día, grande, maravilhoso companheirismo. compañerismo maravilloso con los ministros, Different brothers with y diferentes hermanos certain points, estaban haciendo ciertos puntos. Os pontos. and each one was bringing things to Y edify, cada uno estaba trayendo cosas para edificar a los otros ministros, knowing the great response, conociendo la gran responsabilidad que tienen todos. A responsabilidade que nós temos. because the fivefold Porque scripture said the fivefold el quíntuple ministerio, dice la Escritura, Ministério quíntuplo. is for the perfecting. es para la perfección de la iglesia. So all the gifts are necessary. Então todos Así que todos los dones son necesarios. And you know, bear with me as I try to get adjusted a little bit. Así que mientras me voy ajustando un poco aquí, aguántenme. estamos nos ajustando. And I remember, I think it was Brother Velasa. He was Creo que fue el hermano Vilaza que estaba mencionando la cortina púrpura. Fazendo menção sobre a cortina de púrpura. and the Bible is a book like this. You Y la Biblia es un libro como este. type. E a Es sombra y tipo. forma, ele é de sombras, é tipos. How many know that? ¿Cuántos saben eso? It's a book of shadow and Que é a Bíblia Es un libro de sombra y tipo. purple curtain e a cortina de púrpura. speaks about that woman Jezebel La cortina de púrpura habla de la mujer Jezabel, A grande meretriz who drunk the kings of the earth que embebedou os with reinos the da wine terra of her fornication. com o vinho da sua fornicação. la mujer Begin to talk about how Brother Jaro Enrique began to talk en la bestia que embriaga a los reyes de la tierra. El hermano assemblies of God or Enrique estaba hablando sobre las asambleas Ele disse das Assembleias de Deus. de Dios, algo así como es que estaban hablando de las leyes que se promulgaron that was not accepted in a church. y las cosas que no fueron aceptas, cosas que no se aceptaban antes en la iglesia, ahora se aceptan, como el matrimonio entre personas del mismo sexo. He said that the person told him, he said, just know you will be just like all of us. Él dijo que la persona le dijo a él, en poco tiempo van a ser igual que nosotros. Claro, esa persona no tiene revelación, Because if they know who midst they was in,
Porque si hubieran conocido en medio de quién estaban, en presencia de quién estaban, access right there. que ahí mismo tenían acceso a la verdad de su día. acesso à verdade desse dia. And this same woman Jezebel, Esta misma mujer Jezabel, Mulher Jezabel. the prophet shows us that he says that the history el profeta nos of Jezebel is repeating. demuestra, nos dice que la historia de Acab y Jezabel se están repitiendo en este día. A história de Acabe e Jezabel ela está se repetindo hoje, neste dia, no nosso dia. And that is Y eso es 13 and Revelation 17. Apocalipsis 13, Apocalipse 17. Apocalipsis 17. I don't want to lose you now. No quiero perderlos. We all taught and we all know these things. Sei que Sé que se nos ha enseñado esto y todos conocemos esto, pero solamente para darles un cuadro, It's something that could stay with you. algo que se pueda quedar con ustedes. And sometimes it's difficult to see it like in the book of Revelation. A veces es difícil verlo como el libro de Apocalipsis, libro de símbolos, Back to the Old Testament, pero cuando regresamos al Antiguo Testamento and you see that woman Jezebel y ven a esa mujer Jezabel, la mujer malvada, who used to paint her face and disguise herself. quien solía pintarse el rostro, disfrazarse, que solía promulgar leyes, formaba leyes, And to steal and to possess. levantando falso testimonio para robar, para matar, tomar posesión. Estaba haciendo todo eso en el nombre de Acab, con el sello de Acab, del rey. Everything that was publicized Todo lo que fue publicado tenía la firma, el sello del rey. Aunque la Biblia nos demuestra que ella era la que estaba haciendo las cosas detrás de there was a man with this las escenas. Durante ese tiempo había un hombre con el espíritu de Elías, Elías Tisbita, one who God was showing exactly what was happening. uno a quien Dios le estaba mostrando exactamente lo que estaba pasando. Is it like just like it is today? Igual como hoy día, We're in a time where everything is publicized. estamos en un tiempo donde todo es publicado. Internet, radio, En el internet, la radio, la televisión, media, mídias sociais, por los medios sociales, publications are going out everywhere. publicaciones se están desplegando en cada parte, pero no las buenas noticias, no la verdad que te puede liberar. It deceives. Porque ¿qué hace la mentira? La mentira engaña y te atrapa. What is the lie? ¿Qué es la mentira? The truth perverted. Es la verdad pervertida. And Jesus was coming here Y Jesús estaba viniendo aquí to show something that was prophesied para mostrar algo que fue profetizado en las Escrituras. uma coisa que havia sido profetizada, uma coisa que havia sido that the profetizada nas time had escrituras. come for the fulfillment of Que el tiempo había venido para el cumplimiento de esas cosas. Aquelas coisas se cumprissem. and I began to think, Y how comencé a pensar that history E eu comecei a cómo esa historia, repeating again today, repitiéndose mesmo vem se repetindo nesse hoy día, and how that una vez más, y cómo we had a Elijah in our day tuvimos un Elías en nuestro día, tivemos Elias, who identified to us quien Jezebel is and who Ahab is. ficou para nós identificó para nosotros quién era Acab y quién era Jezabel. Now they, Porque ven, like what Brother Jao Enrique was como lo que el hermano Joao Enrique nos estaba testificando en la reunión hoy, testificou para nós essa manhã nas reuniões. in our country, we're faced with some of these things, en nuestro país enfrentamos algunas de estas cosas. and it's nothing strange because Y no es nada extraño porque en el libro de Daniel we see how they were vemos cómo es que el gobierno, el Estado, they begin to pass laws concerning comenzaron a promulgar leyes acerca de la adoración, telling the believers diciéndole a los creyentes cómo deberían adorar. Como eles deveriam adorar? and there were consequences when you did not comply. Y habían consecuencias cuando no obedecían. ¿Conocen la historia de Daniel y el foso de los leones? You know about the three Hebrew boys. ¿Conocen sobre los 3 jóvenes hebreos? Prophet said Y el profeta dice Nos fala that when they made that image, que cuando hicieron esa imagen, edificar aquela imagem,
que era la imagen de Daniel. de Daniel. So today it shows you how Hoy día te demuestra cómo es que el engaño to wove in something that you're familiar with. intenta atraer algo con lo que estás familiarizado para engañarte, para distraerte. Você é familiar para tentar te pegar por ali. And except you have the Holy Spirit, Y a menos que tengas el Espíritu Santo, this spirit that Jesus is talking about, este espíritu del cual Esse mesmo espírito habla Jesús, precisa nascer do espírito. later on, que es necesario nacer de nuevo. 14 and Más adelante, en Juan 14, 15, 16, él expone más he begins to tell them that y comienza a decirles Holy Spirit que este Espíritu Santo Falar sobre esse Espírito is Santo. the comforter. Ele diz: es el consolador. What the comforter will do when he comes, Y lo que el consolador haría cuando he will bring back things to your viniere, cómo es que iba a traer cosas a tu memoria, te mostraría cosas que están por venir. ¿Qué significa cosas? Cosas es verdades, misterios verdades. Igual como hoy, como les estoy contando de Acabe y Jezabel, que la historia se está volviendo a repetir. Jezabel, essa mesma história se repetindo hoje novamente. You see, Ven, when God sent a prophet to us in this day, cuando Dios nos envió un profeta en este día, the spirit of Elijah, con el espíritu de Elías, and when Elijah was on the scene, y cuando Elías estaba en la escena, Ahab and Jezebel was on the scene. Acabe y Jezabel estaban en la escena. And that woman Jezebel, Y esa mujer Jezabel, when we look back in the scriptures, cuando miramos atrás en las escrituras, had a plan to get rid of all the true prophets of God. ella tenía un plan de deshacerse de todos los verdaderos profetas de Dios. She had her own prophets. Y ella tenía sus propios profetas que ella había levantado. Remember the showdown at Mount Carmel? ¿Cuántos se acuerdan del enfrentamiento, el reto en el Monte Carmelo? Elías desafiando a los 400 profetas. They were prophets, Eran profetas, but not of the Lord. pero no del Señor, Do Senhor. Prophets of Baal. sino profetas de Baal. Where they was, Onde é que eles estavam? ¿Dónde estaban? En Israel, a called out people, un pueblo llamado fuera, people who at one time un pueblo que true and living God. en un momento solamente adoraban a un Same land among único Dios. Y en esta misma tierra, en medio de ese mismo pueblo, begin to become extinct. Os profetas los verdaderos profetas llegaron a ser una raza extinta. Y en cada parte se levantaron profetas de Baal. And God had to raise up a man with Y the spirit of Dios tuvo que levantar a un hombre con el espíritu de Elías. just the same way in this day. De la misma manera, en este día, para identificar ese espíritu. Amen. Let's continue on. Amén. Vamos a seguir adelante aquí. So Así que seeing that esta misma escena que vemos aquí in the Old en Testament el Antiguo Testamento, uma cena que aconteceu no Velho Testamento. you have 5 comings of the spirit of Elijah. hay 5 venidas del espíritu de Elías en la Biblia. Espírito de Elias. How many know that? ¿Cuántos saben eso? Coisas. You have Elijah the Tishbite, Tienen Elías Tisbita, and when he was caught up in a chariot of fire, y cuando él fue arrebatado en el carruaje de fuego, the spirit that was on Elijah came back upon Elisha, el espíritu que estaba sobre Elías regresó sobre Eliseo, right? And ¿verdad? then after that, Después de eso, you have John, tienes a Juan, who was promised quien fue prometido. Había una profecía the hearts of the de fathers, convertir los corazones de los padres a los hijos. Promessa que ele converteria os corações dos pais de volta aos filhos. and like in Malachi, Como en Malaquías, with Malachi 4:5, todos están familiarizados con Malaquías 4:5, Vocês conhecem essa escritura? right? I will ¿Verdad? send you Elijah, yo les enviaré a Elías, but there's 2 prophecies inside of there. pero hay 2 profecías ahí dentro, Turn the hearts of the fathers de convertir los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. São dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. and the way how we understand that Y la manera que entendemos eso es 2 eventos separados, distintos. Gabriel came, Cuando el ángel Gabriel O anjo Gabriel veio para Zacarias vino a Zacarías, the prophecy él le citó la profecía, in the middle, pero se detuvo en la mitad and he told him that y le dijo soon que he will have a son named, and his name will be John.
eso era sobre el hijo que iba a tener. Su nombre era Juan y que iba a venir en el espíritu y poder de Elías. Seria chamado João e viria no espírito e poder de Elias. And that was to turn the hearts of the fathers. Y era para convertir los corazones de los padres a los hijos. Filhos para dos pais para os filhos. This same John Este mismo Juan was just like Elijah. era igual que Elías. He cried out against the immoral woman. Él clamó en contra de las mujeres inmorales. Had a message to turn to prepare, Y él tenía un mensaje para preparar los corazones del pueblo to introduce the first coming of Christ. para presentar la primera venida de Cristo. Amén. So in Matthew 3:11 here, En Mateo 3:11 dice aquí, 11, em Mateus 3, verso 11, ele diz: he said, I indeed baptize you with water unto repentance. Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, But o de Mateo 3:11, he is mightier than I, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. whose shoes I'm not worthy to bear. yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que aquí ahora Juan está Why he has come. identificando por qué ha venido. ¿Qué es lo que está haciendo? Preparing the way Pero está preparando el camino for one who is coming after him. para uno que venía después de él, Mightier than him. uno más poderoso que él. Shoe latchet, I'm not even worthy to unloose. Él dice que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Un día estaba bautizando en el río And while he's baptizing, Enquanto ele estava batizando, Jesus comes y in mientras que estaba bautizando, Jesús entra al agua and the atmosphere began to change. y la atmósfera comenzó a cambiar. And then a dove, the Holy Ghost, Y luego una paloma, el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma. he said, I saw and bear record, the Holy Ghost descending in the form of a dove. ele disse aqui: Él dijo, o Espírito Santo foi enviado na forma de And uma he was pomba. identified veo el Espíritu Santo viniendo en forma de una paloma. Él estaba identificando a aquel por quien estaba preparando la plataforma. Then after this now, E depois então, Jesus went forth in his ministry aí começou o ministério de Jesus. and he began to preach. Ele começou a pregar. You must be born again. Vocês Juan dio el testimonio de que el Espíritu bajó del cielo en forma de la paloma. Y después de aquí Jesús salió y comenzó su ministerio. Y es muy importante porque en el primer éxodo Moses, tuvimos a Moisés and he began to instruct them y comenzó a instruirles how the judgment was coming. cómo venía el juicio. And the death angel was going to move through. Y el ángel de la muerte iba a moverse a través de ellos, en su medio. La única cosa para detener el juicio, la ira de Dios, Had to slay the lamb. tenías que inmolar al cordero. Tenías que comerte al cordero con prisa. Y tenías que aplicar la sangre del cordero. It was going to be the token on display. Iba a ser la señal desplegada. So in the first Exodus, you had God above. Así que en el primer éxodo tenías a Dios sobre nosotros. Then in the second Exodus, En el segundo éxodo it was no longer God above us. ya no era Dios sobre nosotros. Like John said, in the beginning was the word, Como dice Juan, princípio era o verbo. and the en word el principio era el verbo, era la palabra, como dice en inglés, y la palabra era con Dios y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. we know that that was Jesus. Sabemos que será Jesús, la condescendencia de Dios. Jesus, Like Paul said, without Como dijo Pablo, sin controversia alguna, in the flesh. como Paulo grande es el misterio de la piedad, de la deidad. Dios, ese espíritu fue manifestado en carne. That is God with us. Então agora Deus In the conosco. second Exodus, No segundo êxodo, En el segundo éxodo, Dios fue manifestado entre nosotros. Jesús estaba predicando y les estaba sacando a ellos del judaísmo y les estaba apuntando a la palabra hecha carne para su día. he was preaching, you must be born again. Y le estaba predicando, necessário vos é nascer de os es necesario nacer de nuevo. Ele veio para fazer uma Él estaba viniendo para hacer una obra que por centenas, millares de años, desde que Dios inmoló ese primer cordero en Génesis, el día que cayó Adán, He gave a promise. él dio una promesa, The woman will have a seed. que la mujer iba a tener una simiente. Seed will bruise the serpent. Y él dijo que la simiente iba a herir But we know woman don't have a seed. a la cabeza de la serpiente, pero sabemos que la mujer no tiene simiente. La simiente pasa por el hombre. Yes, 100 Luego, years
Isaías, después de centenas de años, light on what was spoke, what that él dio luz, más luz sobre la profecía hablada. he said, a virgin shall conceive Él dijo, una virgen concebirá and bear a son, y dará luz a un hijo. and he will save his people from their Y él salvará al pueblo de sus pecados, ¿verdad? name will be called Emmanuel. Su nombre será llamado Emmanuel. And then Matthew say, Emmanuel being interpreted Y dice God with us. Mateo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. And Isaiah, E Isaías, like many prophecies Isaiah gave concerning muchas profecías que dio Isaías concerniente a lo que iba a ser Cristo. then when Y he came there now, cuando llegó allí, this God who was prophesied este Dios que había sido profetizado come in flesh, Agora para para venir en carne, come through the womb of a woman. veio por meio do ventre de uma mulher. vino a través Prophesied del vientre de una mujer, aquel que había sido profetizado que sería la simiente de la mujer, que vendría para herir la cabeza de la serpiente. the fall made a way for Ven, virgin birth. la caída abrió el camino para el nacimiento virginal. E o nascimento Y el nacimiento virginal ahora, Christ, Cristo, he came to make a way for the Holy Ghost. Él vino para abrir un camino para el Espíritu Santo. You see, Ven, this is the great mystery of redemption. ese es el gran misterio de redención. The Bible says that the Lamb of Dice la Biblia que el Cordero de Dios fue inmolado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. de Deus foi imolado na mente de Deus antes da fundação do mundo. what does that tell us? ¿Qué nos dice eso? That we are all here living out a great drama. Que todos estamos aquí viviendo un gran drama That God had planned que Dios tenía planificado en su mente. Havia planejado na sua mente. before he even said, "Let there be." Antes de haber dicho que sea, God was slain. Ali estava o el Cordero de Dios fue inmolado en la mente de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? La redención tuya y mía. What is this redemption about? ¿De qué se trata esta redención? Paul, Pablo, he tells us that él nos dice the Holy Spirit que el Espíritu Santo o Espírito Santo. is the earnest, Ele é o penhor es las arras full redemption. de la plena redención. See, now, sometimes if we don't have the whole Ven, picture, es que si no tenemos todo el cuadro entero, we get happy and comfortable coming to church. nos contentamos y estamos cómodos viniendo a la iglesia y pensamos que eso es suficiente. That would not have. You could have gone to every Pudieron haber ido a cada reunión que tuvo Moisés and except you have that blood y al menos que tengan esa sangre aplicada aplicado aquele sangue. and you partake of that lamb. y al menos que hubiesen tomado parte o comido ese cordero y la sangre en los dinteles, no te haría ningún bien haber ido a la iglesia. La señal debe ser desplegada. And the prophet tells us Y el profeta nos dice that the token today que la señal hoy día is the Holy Ghost. es el Espíritu Santo. The literal life of Jesus La vida literal de Jesucristo desplegada. Christ in you. Cristo en ti. Isn't that the promise what Jesus gave? ¿Acaso no es esa la promesa que Dios dio? En aquel día, Speaking about this day now, hablando de este día ahora, you will know. vosotros conocerán, You and you and me. yo en ti, tú en mí, yo en vosotros, vosotros en mí, aún como el Padre y yo somos uno. You see this whole great mystery of Ven, redemption todo este gran misterio de redención was so that his life era para que su vida pudiese estar en ti. I want to read it for you in Acts 2 now. Quiero leerles ahora en Hechos 2. Okay, let's read St. John 20. Antes vamos Bueno, 19 before that. vamos, antes de eso, Juan 20,
evening, being the first day of the week, when Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Deus se tinham juntado, chegou Jesus, now this, fosse no meio e disse-lhe, paz seja convosco. now this picture here Ahora este cuadro aquí is when Jesus had come es cuando Jesús había venido, and he had tell them the Son of Man would be delivered into the hands of sinful men. les había dicho a ellos, el Hijo del Hombre sería entregado en la mano de pecadores, They was going to destroy this temple, but in 3 days y él les dijo, destruirán este templo, pero en 3 días se levantará. just to recap, Destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Solamente para we have the angel coming to Zechariah, Agora nós temos, o anjo veio primeiro a Zacarias recapitular, speaking to him that ahora he was going to have a son, e disse para ele que el ángel and this son was habló que iba a tener, in the spirit and power of Elijah esse filho iria el ángel Gabriel diciendo que iba a tener un hijo to turn the hearts of the fathers que iba a ir en el espíritu y poder de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos. Y su ministerio era para presentar apresentar Jesus, Cristo, Cristo Messias. then there was a sign Havia Cristo, el Mesías. Y luego hubo una señal, el Espíritu Santo que descendió en la forma de una paloma y reposó sobre Jesús. and he identified that this one was the Messiah. Y él identificó que este era el Mesías. Then Jesus began to preach to them, Luego Jesús comenzó a predicarles, be born again. os es necesario nacer de nuevo. Man be born of water and of spirit. You cannot A menos que un hombre nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. now you see in that time e naquele tempo, Ahora ven, we know en aquel tiempo, y sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, everything that is happening, todo lo que está aconteciendo, everything that has already happened, todo lo que ya ha acontecido and everything that will happen, y todo lo que acontecerá, already written in the word. ya está escrito en la palabra. So we are taught Así que se nos enseñó every spirit by the word. então a palavra que probemos cada espíritu dos Espíritos. So when we want to know por medio de la palabra. Y así que cuando queremos saber qué es lo que está aconteciendo ahora, for and preparation, para qué debemos estar en expectativa y en preparación, we go back to the scripture, para saber eso tenemos que regresar a la Escritura, right? To ¿verdad? see what is our promise, Para ver cuál es nuestra promesa, what is prophesied concerning us. qué fue profetizado A nosso respeito. sobre nosotros. So now Ahora, Jesus had Jesús había muerto, of God Cordeiro el Cordero de Dios, in the mind of que fue inmolado en la mente de Dios. this now had come to pass. Esto ya había acontecido. isso tinha se cumprido. And many disciples were sad Y muchos discípulos estaban tristes, because they had got accustomed to being around porque se habían acostumbrado a estar Da carne de Jesus. al lado de la carne de Jesús. you to get attached to the flesh. Pero Él no vino para que te apegaras a la carne, no. He came to make a way Ele veio para abrir caminho. for the full redemption. Él vino para abrir el camino para la plena redención. Thoughts all along Recuerden que esto es el pensamiento que siempre tuvo. for redemption. La creación fue para la redención. He has a plan in his mind. Él tiene un plan en su mente. When he created Adam in his image and his Cuando Él creó a Adán en su imagen y semejanza, God on the earth, un Dios miniatura en la tierra, un reflejo de Él, discerned uno que podía discernir, who had that telescopic vision, uno que tenía esa visión telescópica, couldn't get sick, que no podía enfermarse, who in that theophany there. que esa teofanía ahí. And then now we see Jesus comes. Y ahora vemos que viene Jesús. From the very first time that Adam fell, Desde la primera vez que cayó Adán, immediately he gave the promise. inmediatamente dio la promesa. Woman will have a seed, La mujer tendrá simiente and her seed will bruise the serpent's head.
y la simiente de la mujer herirá a la serpiente. When we think about that, A veces cuando pensamos en eso, we just think, well, oh yeah, Jesus died. pensamos, oh sí, Jesús murió en la cruz. Jesus morreu na cruz. For what? ¿Para qué? Por que motivo? To make a way. Para abrir un camino, That his life now, para que su vida ahora, that was in him, la vida que estaba sobre él, back upon you. la vida que estaba en él, pudiese regresar sobre ti. You see, now we are living in the time of the rapture. Ven, estamos viviendo en el tiempo del rapto. ¿Qué es eso? The change, the body change. El cambio de cuerpo. So if we want to understand this, Así que si queremos entender esas cosas, we have to go back to see tenemos que regresar a ver qué se requiere para tener un reclamo de eso. O que é necessário para que você possa então reclamar essas coisas? Paul calls the Holy Ghost the earnest. Pablo llama al Espíritu Santo las arras. What is that? ¿Qué es eso? The prophet says it's like a down payment. Dice el profeta que es como el pago principal, el primer pago, Você fez um pagamento por uma coisa el pago inicial. A deed of title. e agora Y ahora tienes un título, Name on it. você tem algo. tienes un reclamo. But look at this picture here now. Miren el cuadro aquí. Me and Tasio, we're looking at a nice car. Eu, irmão, Yo y Tasio estamos viendo un buen Say, like that car. auto. Le digo, hermano, ¿te gusta este auto? He said, I'll buy that for you. I'll pay the price for that for you. Yo te lo voy a comprar. Yo te lo pago. No, I can't just go and jump in the car and Ahora, yo no me puedo montar, subir al auto y the deed manejar. Tengo que esperar el título to have the de propiedad. paid Tengo, purchase price. tengo que tener la evidencia que él pagó el precio. But this is the work that he came to do. Pues esta es la obra que él vino para hacer. Él vino para pagar el precio, para reclamarte And make a way now y abrir un camino ahora para que su vida back upon you. regrese sobre ti. Now, look at this. Ahora miren esto. In Jesus' time, En el tiempo de Jesús, you have the temples, tienen el templo, you have the synagogues, tienen la sinagoga, all these people going to worship. toda esta gente que viene a adorar, But they don't have an understanding of the promise for their day. pero no tienen un entendimiento de la promesa para su día. When he's talking to this great Cuando, rabbi, cuando le está hablando a este gran rabino, he say, "Oh, I go and be born again. I go back in my mother womb a second time." él dice, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre una segunda vez? Filho da minha mãe, eu já sou velho. So what if his mother done die already? Will he have no hope? ¿Y qué si su madre había muerto ya? Entonces no tenía esperanza. That was the level of his thinking. Pues ese era el nivel de su forma de pensar. Era el nivel intelectual. No tenía ningún entendimiento de la promesa. So then now, Así que entonces, let's continue on a little bit here. vamos a continuar un poco aquí. Verse 20. Versículo 20. So Jesus, he died and he rose again. And Jesús murió, se Ressuscitado e aparecido. para resucitó, se les apareció. he showed unto them his hands and his side. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. E dizendo isso, mostrou-lhes as Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. do Senhor. Then said Jesus unto them again, Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. and when he had said this, he breathed on them and said, Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Whosoever sins you remit, they are remitted. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Os retiverdes, lhes serão retidos. You see, many people, Muitas pessoas, Ven, muchas personas. I believe you're familiar with all these things. So I'm Ahora, yo creo que están familiarizados con estas cosas. Solamente estoy tocando diferentes puntos a causa del tiempo. para manter tudo dentro do tempo combinado. many people came to the big meetings Mucha gente venía a las grandes reuniones, that Jesus had. las grandes convenciones que tuvo Jesús. 5,000 people. Some 5,000 personas en una vez. was going long. Y cuando el culto se tardaba, Disciples come and say, Master, the people hungry.
los discípulos venían y le decían, Maestro, el pueblo tiene hambre. Maybe ¿Qué- we could pick up some money and go to the shops and buy food. ¿Qué piensas? Quizás podemos recoger un poco de dinero, vamos a las tiendas, compramos un poco de comida. How we going to bring food back for 5,000 people? Aí o outro fala, mas e aí? Y otro hombre decía, pues, ¿cómo vamos a regresar y traer comida para alimentar a 5,000 personas? Jesús dijo, ¿qué tienen entre ustedes? ¿Tienen algo? Viene un joven, un niño, y O trouxe ali o almoço que talvez a mãe dele tinha preparado. dice que tenía ahí su almuerzo que le había preparado su mamá. Quizás como este niño aquí. He come out to the meetings to hear the word. Él fue a las reuniones para oír la palabra. And mother said, maybe sometimes Jesus has go long, so maybe Su mami le dijo, sabes, a veces puede tardarse Jesús en el culto un poco, te voy a dar algo para comer. Y en medio de esa situación, él con fe tomó ese paso y colocó lo que tenía él en manos del maestro. Tinha na mão do mestre. and the Bible said, and then Jesus blessed it, Y dice la Biblia que Jesús lo bendijo and he gave them now. E os deu. y les dio a ellos para que lo compartieran, a los discípulos. And the scripture said, and it multiplied in their hand while they were sharing it. Y dice la Escritura que se multiplicó en sus manos mientras que lo repartían To feed 5,000, para poder alimentar a 5,000 and then after, y después pick up 12 baskets of leftovers. todavía recoger 12 canastas de You understand that kind of mathematics? lo que sobra. ¿Entienden esa clase de matemática? With God, nothing shall be impossible. Con Dios nada será imposible. Nada es imposible. Ven, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. See, this Ven, person, esta persona, this God who este Dios, quien condescendió y se convirtió en carne, es una persona. and we have to know this person. Y tenemos que conocer a esta persona. Now, many people like that Jesus. Ahora, a mucha gente les gusta ese Jesús. Es comida gratis. So then the scripture say after some meetings he went Dice la Escritura, everybody to después de las reuniones, se alejó de todos para descansar un poco. Foi, talvez se afastou para poder descansar um pouco, se afastou da multidão. then people kind of hear where he is. Y la gente oía lo que es Jesús. Comenzó a juntarse otra vez. Cuando él vio que venían, Lembrou de alguns. So why you come here? se acordó de algunos de ellos y dijo, Bread and fish. ¿por qué vinieron? ¿Regresaron por pan y peces? No. What I'm showing you is here. Ahora, A lot of people lo que wrong the word for the day, les estoy mostrando es que mucha gente puede estar reunida alrededor de la palabra del día why he was sent. Mas às vezes não sin entender por qué fue enviado. Fail to understand why he was sent. Y si fallan en entender por qué fue enviado, Then what is made available, you can miss it. lo que se les está haciendo disponibles, lo que se les está haciendo disponible, pueden fallar en recibirlo. Pueden venir aquí a este edificio de la iglesia 5 years, 10 years, 20. 5 años, 10 años, 20 años. That don't mean you're saved. Eso no significa que son salvos. Mean that you have the earnest. Eso no significa que tienen las arras. The earnest. ¿Qué son las arras? The down payment. aquele pagamento El pago inicial. ¿Para qué? Full redemption. La plena redención. ¿Qué es eso? Glorified body. El cuerpo glorificado. No. Ahora, Time of the promise. estamos en el tiempo de la promesa And we have to understand y tenemos que entender cuál es nuestra promesa how to prepare for it. y cómo prepararnos para ella. Prophet says there's a message. Dice el profeta que el mensaje vino para preparación. I'll show you a picture here. Les voy a mostrar un cuadro aquí. We understand that William Branham is a type of Eliezer was a type of William Branham. Entendemos que Eliezer fue un tipo de William Branham, One who was sent. uno que fue enviado por el padre Abraham, pai Abraão Sending his enviando enviou o seu servo principal to go and get a bride. para ir trazer uma noiva. a su siervo de confianza, el siervo jefe And when he was sent, de los siervos, para conseguir una esposa para su hijo. Y cuando fue enviado, él no fue everything con manos vacías. the bridegroom. Él fue llevando todo lo que le pertenecía al novio, el vestido, las joyas, The power. las bestias, el poder. And he was sent now. He said, my angel
y él fue enviado. Él dijo, mi ángel irá contigo. Um anjo irá contigo. Mi ángel te acompañará. ¿Cuántos conocen esa historia? And the scripture says when Eliezer reached, Y dice la escritura que cuando Eliezer llegó, he knew that this was a difficult mission. sabía que esta era una misión difícil. Sent to get a bride. Enviado para conseguir una novia. Land down in the city there and Talvez ele Quizás beautiful people. llegó a la ciudad, vio muchas personas. And he began to pray a hard prayer. e ele começou a orar uma oração muito difícil. Como una apariencia, y comenzó a orar. Dijo, Señor, la designada, The one who you have designated la que tú has designado to be the bride, para ser la novia, my master's son. para el hijo de mi, Let her come and offer to draw water from the well. Que ela venha e ofereça para tirar água do mi dueño. All my Que yo para todos os meus homens and all our e camels. para todos pueda hallarla, que cuando yo le diga a ella que tengo sed, que me debe de beber a mí y a todos los camellos. Es una oración muy difícil de conseguir. Mire las calificaciones que estaba pidiendo para la novia. When he finished praying, Mire cómo dice la Biblia, que cuando terminó de orar, lifted his eye, levantó sus ojos, and Rebecca came walking out. y Rebeca, And she was of a beautiful andando de buena apariencia, What he prayed? E o que ele orou? hermosa apariencia. ¿Y qué oró? Es como que ella tomó ese paso para entrar en la visión, para cumplir todo lo que él había orado, lo que había pedido. ¿Qué cosas? Imagine the kind of faith in his heart when he began to see that. ¿Pueden imaginarse la clase de fe en su corazón cuando comenzó a ver eso? He gets so excited. Se emocionó tanto. No, Ahora, it's not an easy thing, you know. eso no es algo fácil, ¿saben? It's a well we're talking about. Estamos hablando de un pozo. This didn't have no water pump. Eso no tenía ninguna bomba de agua. That you just press a button, Solamente water coming out, presionar un botón y sale el agua. lay down that bucket and Ella tenía que bajar la cubeta y jalar y jalar. draw water for all the men. Y sacando agua para todos los hombres y después los camellos. You think a camel will drink 2 cups of water? ¿Qué piensan? ¿Que un camello bebe 2 vasitos de agua? This called a camel the ship of the desert. Eles chamam o Llaman al camello el barco Pour water. del desierto, que lleva agua para toda la jornada, como un tanque del desierto. Ahora, es un cuadro del carácter de la mujer. No solamente es, Like, you know, ¿saben? young lady with maybe going to the gym and No es una jovencita que va al gimnasio y está de muy buena condición. No, es una jovencita normal. No se trata de eso. something different about this man. Ella reconoció, hay algo distinto de este hombre, algo diferente en él, How the Bible tells us como nos dice la Biblia. how they recognize Cómo reconocieron Elisha was a man of God. que Elías era un hombre de Dios. reconheciam que Eliseu And they era had um a homem de Deus. desire in their heart to do something good for the man of God. Tenían un deseo en su corazón para hacer algo para el siervo de Dios. Ella también tuvo un discernimiento. Step out in the evening to draw her water. Cuando ella tomó ese paso para sacar el agua And she see these men. E viu aqueles y vio a estos hombres, And her eyes fall on Eliezer. y sus ojos A man se fijaron en Eliezer, un hombre con una misión para ir a conseguir una novia. God working on both ends. Dios estaba trabajando de ambos lados. So from the time he began to tell her, Então quando ele começou a Desde el momento que él le comenzó a decir a ella, that is my family. ella se dio cuenta, esa es mi familia. minha família, And she get excited too. Y se emocionó también. Welcome them into her house. e ela os recebeu, os trouxe ao seu Y le recibieron en su hogar. Y cuando su papá comenzó a oír esas cosas, dijo, bueno, Process this a little bit for a few days. vamos a procesar esto por unos cuantos días. Me estás Fulfill too quick here. pidiendo muchas cosas. Hay muchas profecías que se están cumpliendo ahorita mismo. Eliezer said no. Eliezer dijo, no, no, no. He said this thing is of the Lord. He Esto es del Señor. said let the damsel speak for herself. Deixe que a moça Que la doncella hable por sí misma. Ella dijo, yo iré. No,
Ahora, ese es un cuadro de la novia, his servant, O servo, el siervo, in time, no tempo en el tiempo del atardecer, enviado by Father Abraham por el padre Abraham to go and get a bride. para ir a conseguir una novia para su hijo. When she leaving there, she not wearing her clothes from there. Y cuando ella se sale de ahí, no salió vestida de sus propias, de su propia ropa. Él envió el vestido, envió joyas, envió camellos. Everything that it was necessary. Él envió todo lo necesario para preparar a la novia. Now when she was in journey now Ahora, cuando ella estaba en su jornada, to where Isaac is, llegando a donde estaba Isaac, lugar onde Isaac estava. and she can look far, maybe outside there by the road somewhere there, and she could see y pudo mirar lejos por la carretera, quizás, y ver la figura de un hombre, out the tent door, quizás saliendo de la puerta de la tienda, el viento soplando y el polvo soplando, and she asked Eliezer, Ela perguntou y le preguntó a Eliezer, ¿quién es él? he said, that is your Lord. Dijo, ese es el Señor, You know what the Bible says she sabe do? o que a Bíblia diz? o mi Señor, perdón. She took the veil. ¿Saben lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia que tomó el velo y cubrió su cabeza. ¿Saben qué significa eso? Doing something to signify Está haciendo algo para designar que ella no tiene cabeza por sí misma. coming to her head. Ella está acercándose para juntarse con su cabeza. I show you that today. Eu mostrei isso hoje para vocês. When you see the Son of Man clothed in a cloud, Cuando vean el Hijo del Hombre viniendo en una nube, miren, erguíos, redemption's right now. Sua redenção su redención está cerca. Una cabeza, Coming now. cabeça, viniendo ahora. Angels. 7 anos. 7 ángeles. And when you look at it from the right Y cuando lo miras del ángulo correcto, ahead, una cabeza, face of Jesus, el rostro de Jesús, O nome nuestro Señor, vindo para tomar a liderança. viniendo para tomar la jefatura sobre el cuerpo de la novia. you see, these pictures is all through the scriptures. Ven, estos cuadros están por toda la escritura. Then we look in Ruth. E aí então, se você for no livro de Ruth, Miramos también el libro de Ruth, una mujer Who had a husband? que tuvo un esposo. The Bible say his name was Mahlon. a Bíblia diz Dice la Biblia que el nombre era Malón. Sickness. Malón significa enfermedad. enfermidade. And he died. Y él murió. And she was from the line of Moab. Era del linaje de Moab. Moab Like a era como just line. un linaje de incestuoso. And she is leaving Moab Y ella está dejando la tierra de Moab to go now with Ruth, with Naomi. para ir con Ruth, con Noemí, And she's saying, your God will be my God. E ela diz: o teu diciendo, tu Dios será mi Dios, Will be my people. tu pueblo será mi pueblo. And where you die, I will die. Donde mueras, yo moriré. Donde seas sepultada, enterrada, ahí seré sepultada. Come from. Estaba desconectándose de donde venía ella Go into another land. para ir a otra tierra, Identify now with the God of Israel. para identificarse con el Dios de Israel. Coming now. Pero ella está viniendo Separation. separação. despojándose de todo, una separación del país de donde venía. Noten, Isaac and Rebecca. Isaac y Rebeca. Rebecca leave everything behind Rebeca dejó todo atrás, Deixou todos para trás. to go to her head. a todos, para juntarse con su cabeza. Separation. Es una separación limpia. She wasn't wearing her own clothes or nothing. No. Ela não tinha trazido Ni siquiera llevaba su propia ropa. Garments brought by the evening message. Estaba vestida por la ropa, el vestido que fue traído por el mensajero, Power to be introduced. cabalgando en el poder que iba a presentarla al novio. ver o quadro. You have an experience like that? ¿Ven el cuadro? ¿Tienen una experiencia así ustedes? ¿Donde han dejado todo atrás? Say, Lord, we have forsaken. Pedro y ellos dijeron, hemos dejado todo para seguirte, Señor. When he said, eat, except you eat my flesh and Y drink. cuando dijo, al menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte The Bible says 70 conmigo. walk away. Dijo la Biblia que los 70
ministros le abandonaron. Le miró a Pedro. Dijo, ¿también se irán ustedes? Lord, to whom shall we go? Él dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Thou hast the words of eternal Tú life. tienes las palabras de vida eterna. He didn't come for bread and fish. Él no vino por pan y peces. So Ruth now, Así que Ruth ahora, she's forsaken everything ella está dejando todo to another land para ir a otra tierra, to serve the God of Israel. para servir al Dios de Israel, She's coming as a beggar, Ela estava lá como harapienta, cleaner, como um catador de migalhas, to get little espigando pegar porções, para recibir limosna. She's a woman of character. mas ela era uma mulher. Pero era una mujer con carácter. We've seen of her there. Es el primer cuadro que estamos viendo de ella. She is expressing her conviction. Ela estava Está expresando la convicción de su separación, separação daquela vida. To serve de aquella vida, para servir al Dios de Israel. Igual como Pedro y ellos. is a certain makeup. É uma forma Es una hechura com a qual a pessoa é feita. específica, un carácter. La novia tiene un carácter específico. When she goes there now, Y cuando ella va ahí, Lugar agora. she is with the gleaners. ella está con los que espigan Estava ali catando, And espigando, she's picking up little wheat here and there. pegando pouquinho What is left for the gleaners? y con un poco de trigo aquí y allá que dejaron los espigadores. And oh my, the temperature, the weather. temperatura. Oh, la temperatura. El clima. Como que tengo la garganta un poco seca. So she's picking up, and Y ela while estaba she's ali. picking up, Ella está recogiendo el grano. the man whose field she's in Homem que era Mientras que lo hacía, el hombre en kinsman to her, family to her, and she ah, família dela e ela era parente dela. el dueño del campo just like era familiar del esposo. Da mesma forma, Como Abraham le dijo a Eliezer, hand on your thigh and swear coloca tu mano en mi muslo y jura que irás a mi pueblo and choose a bride from there. y que de ahí escogerás una novia. You see, it's a ¿Ven? Es specific people un pueblo específico that the bridegroom is coming for, o noivo ele vem para quien viene el novio. coming for them that belong to him. Viene para aquellos que le pertenecen a él. So Boaz comes now. Así que viene Owner of all things. Boaz y él es el dueño de todo. And the Bible says eyes fall upon Ruth. Y dice la Biblia que sus ojos se fijaron en Ruth. Dice, ¿quién es esta doncella? And when he began to hear testimony, Y cuando comenzó a oír el testimonio da sua convicção, de su convicción, como ela tinha deixado cómo dejó esta tierra come and serve the God of Israel para venir a servir al Dios de Israel and take care of her mother-in-law. y cuidar de su suegra, esa es una mujer de carácter. Because she's still young, she's still Pero todavía es joven, es hermosa. some young man somewhere. And Debería casarse con un joven allá y continuar su vida. continuar sua vida, but to make a decision like that, mas tomaram Tomar una decisión así and no doubt they'll probably tell him about Orpha too. e talvez y probablemente, sin duda, le contaron de Orpa también. So with her, you know, ¿Saben? Ella también tenía una voltou, mas Ruth, would say, your ah, will be my God. seu Deus será o meu Deus, Your people will be my teu people. povo será o meu cuñada, pero ella se quedó con su pueblo. Pero ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Miren la influencia divina de Dios detrás de las escenas, guiándola, colocando la convicción en ella. convicção. Imagine this young, nice lady Imagina uma jovem get married and everything. se casando, Imagínense de esta jovencita que se casó y su esposo murió. Property, everything I had just gone. tudo que ela tinha de Todo lo que ella tenía se Decision now to go with Naomi. e ela decide agora não, despojó To take care of your mother. para ir con Noemí, para cuidar de su suegra, regresando a nada. But while that happening, mas enquanto isso estava, Pero mientras que eso estaba aconteciendo,
Dios, have one who represent him, aquele o qual representava a ele, a man of wealth and wisdom, uno quien representaba a vos, un hombre con sabiduría, un hombre que soltero, teniendo un deseo de una novia, maybe he's not married because he's not seeing the character he's looking for, pero quizás no estaba casado porque no estaba viendo el carácter que él estaba buscando. and she is in need of redemption. Y ella necesitaba redención. Y él Is the mighty man of wealth, es el hombre rico, poderoso, dueño de todo. and God now is leading her. Y Dios ahora le está guiando a ella a su campo. Then now God is saying, because his eyes Y ahora Dios fall upon her, está diciendo que causó que sus ojos inquire of her. e começasse a perguntar: fueran puestos sobre ella y comenzó a preguntar quién es. Hear this testimony. Y así que cuando él oyó el testimonio de ella, comenzó a instruirle al jefe segador. dos segadores. He says, see this damsel, ¿Ves esta doncella? she's a woman of character. Es una mujer de carácter. On purpose. Y suelta que los espigadores puedan dejar a propósito Fale para todos os homens: grano. Don't interfere with her. Y le dijo a todos los espigadores, no la interrumpan, Come back. quando Ruth no la molesten. Y la próxima vez que regresó Ruth, One little de llevar a casa quizás una bolsita, quizás con su trigo, con su she had a hire harina. now to bring a whole trunk full of groceries. Ahora necesitaba todo un auto para llevarse a casa todos los She bring home talvez despensa. so much wheat. Trajo a casa tanta harina. Me see that. quando Noemi viu, Cuando Noemí vio eso, Who feel you went into there? ¿a dónde fuiste? ¿En qué campo estuviste? From the time she said, Boaz, Desde el momento que dijo el de vos, Noemi sus ojos God working on both ends. se abrieron. Vio a Dios trabajando de ambos lados. Well, this is another picture here. Pues este es otro cuadro. You know what happened? ¿Saben lo que pasó? She get the instruction from Naomi ela foi instruída Ella recibió how to instrucción de Noemí de cómo acercarse a vos, cómo someterse, go and lay at his feet. como ela iria deitar, cómo acostarse a sus pies. And then when he recognized it as her, e quando ele reconheceu que era ela, Y cuando reconoció que era él, he said, all that thou requirest, I will do. y él reconoció quién era ella, dijo, todo lo que requieras para redimirla. He said, I will not rest se eu não vou descansar, until this. Él dijo, no descansaré hasta que se cumpla esto. What do you think happened when Jesus come? ¿Qué piensan que aconteció cuando vino Jesús? He tell him, he said, he come to do the redemption work, ele veio para fazer a obra da redenção, Él vino para hacer la obra de redención, a mystery of redemption, hablando de un misterio de redención, de redenção a revelation of his promise. una revelación de su promesa. de Deus. So when he telling them, I say, here what's going on here. Olha o que está acontecendo. Entonces está diciendo, Multiplying bread and fish and all these things. mira, este multiplicar de pan y de peces que está aconteciendo, To shake off all the people who ain't come for the word. Agora está na hora de sacudir esse povo todo que não veio por causa da palavra. es tiempo de despojarse de todo lo que no viene de la palabra. E ele começou a pregar. Comenzó a predicar. Eat my flesh and drink my blood. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte That crowd started thin down real fast. E aí começou a conmigo. multidão. Y esa multitud comenzó a disminuir rápidamente y comenzó a decirles después, He said, the Son of Man will be delivered into the hands el Hijo del Hombre será entregado en la mano de pecadores. Homens maus. of Peter. Said, what? Pedro dijo, ¿qué? Lord, I wouldn't let a man touch you. Señor, no voy a permitir que un hombre te toque. Triscar no Senhor. He said, get thee hence, Satan. Él dijo, apártate de mí, Satanás. He said, you love the things of man and not of God. Ama as coisas Amas las cosas de los hombres, mas no las de Dios. Sonó un poco duro, áspero, pero ¿saben lo que estaba intentando hacer ahí? Trying to stop Boaz from redeeming you. ele ali Él estaba intentando detener a vos que fuera a redimirte. Kinsman that come to Estaba intentando detener al Redentor que vino a que vino a redimirnos en la obra redentiva. He said, shall I not drink the bitter cup? Él dijo, ¿acaso no beberé el vaso The songwriter say, como diz, amargo? when he
esta copa amarga, dice el escritor, cuando él estaba en la cruz, yo estaba en su mente. He knew you. Ele te He conhecia. loved you. Ele te Él te conoció, él te amó, Pay the price. él estaba dispuesto a pagar el precio. Nobody else could pay. Nadie más pudo pagarlo. You can imagine Tasio buy this car for me. ¿Pueden imaginarse a Tasio comprando este carro para mí? I don't know how to claim that car. Y que yo no sepa cómo reclamar este carro. I walk in from quite down in the city to come here. eu tivesse que andar Putting me on my shoes, lá de Masha, Taguatinga, Puedo viajar de una ciudad muy lejana understanding. y con mis zapatos deshaciéndose porque yo no tengo un entendimiento, una revelación de qué es requerido para que yo, qué se requiere para que yo tome posesión, reclamar lo que fue comprado por mí. So then Paul comes now. Así que viene Pablo aquí ahora. And one day the scriptures e say, dia as escrituras dizem, I quote them because I don't have time to Estoy citando porque no tengo tiempo para leerlo, pero pueden back at these scriptures. buscar esas escrituras por sí mismos. Pablo dice, Paul meets some disciples of John. Pablo se encontró con discípulos de Juan. Who was John? quem era este João? He was the third coming of the spirit of Elijah. ¿Quién es Juan? La tercera venida del espíritu de Elías. Teve Elias, We have Elisha, Eliseu, Tenemos Elías, Eliseo, Juan. Y tenemos a William Branham Moses and Elijah, the two witnesses coming to Moisés the e Jews. Elias, y Moisés y Elías, los dos testigos os testemunhas que vão vir para o povo que judeu. van a venir para los judíos. Paul now. Agora Paulo, Remember he was a Pharisee of the Pharisees. lembre-se que ele antes era o fariseu. Pablo, que dijo que era fariseo de fariseos, He's so right. Ele queria él cree que tenía toda la razón, que era tan correcto que está persiguiendo a los cristianos esta falsa doctrina, esos herejes, And he ordered esas tonterías, y él está ordenando que los apedreen, que los encierren. when God ready and God's realized you is one of the names Quando- that belong to me. Deus disse, você é dos Pero Dios dice, tú eres uno de los nombres Get to doing my work. que me pertenecen. Ahora es tiempo que trabajes para mí. No lo que piensas que es mi obra, mi trabajo. Así que la misma luz que le apareció a Moisés, la misma luz que le apareció sobre la cuna de William Branham, A luz apareceu para la luz apareció a Pablo. And he knew that that was Jehovah. e ele sabia. Él sabía que era Jehová. He said, who art thou, Jehovah? Dijo, ¿quién eres, Señor? The light began to talk back to him. Quirios. Y la luz le habló, le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. A quem tu persegues. But you can imagine the shock that Pueden imaginarse el cuán chocante fue, cuán sorprendente fue. Después, más adelante, But after that he was blind naturally. Ficou cego, naturalmente cego, foi cegado. Then the Holy Ghost come to Ananias. Aí o Espírito Santo veio para Ananias. Say, Ananias, Disse Ananias, go in a certain street called Street. naquela rua chamada fue el Señor le dijo que fuera a Ananías. Go and anoint Y Ananías le dijo, vas a encontrar a Saulo de Tarso y vas a orar por él. Señor, no, ese hombre no, él está persiguiendo a tus hijos. chosen vessel to bear my Le dijo, él es un vaso escogido para llevar mi nombre. he belonged to me. Ele pertence a mí. He is claiming them that belong to him. Ele estava ali reclamando. Él me pertenece. Y Dios estaba reclamando a los que le pertenecían. Ahora, Ananias, anoint him, pray for him. Ananias faz. Ananías oró por él. Ele vai sofrer muitas Él va a sufrir muchas cosas por causa de mi nombre. Paul now. E Paulo, He say, all that I learned I count as dung. ele disse tudo que eu tinha de conhecimento não era como nada. That Y él dijo, learned the excellency of the knowledge. yo cuento todo lo que conocía como estiércol, como nada. Cuando conocí la excelencia del conocimiento de Dios, O que ele chamava de heresia. el camino que él llamaba herejía, en ese camino ahora yo adoro al Dios de mis padres. Watch the same thing again here. Novamente, a mesma Like coisa. Daniel, Daniel, like Shadrach, Meshach, Abednego, Y vemos en el tiempo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, and the state
governo, church unite, o Estado e a igreja se unem, begin to pass laws. começam a aprovar leis. Cuando el gobierno comenzó a promulgar leyes O deve e não deve adorar. mandando, diciendo cómo deberían adorar. In a way that is illegal. E agora Paulo Pablo ahora está diciendo que él está adorando a Dios de una forma que ellos consideraban ilegal y él iba a ser perseguido también, arrestado, y él iba a morir siendo ejecutado For identifying with this God por identificarse con este Dios y haber predicado en este nombre de Jesucristo. com este Deus e pregado no nome desse Jesus Cristo. but this Paul now. We continue where Pero este Pablo, voy a continuar donde comencé. we're talking about the promise, Falando Estamos hablando de la promesa full redemption. e a plena redenção. y la plena redención. Jesus said, except a man be born of water and Dijo Jesús, al menos que un hombre sea nacido, A água e do Espírito não pode ver. nazca de nuevo de agua y de espíritu. No. some disciples of John one day. E Paulo Pablo se encontró con encontrou com os discípulos. ciertos discípulos de Juan. Now, this is John, Agora, the third coming of the spirit of Elijah. essa é a terceira vinda. Este es Juan, la tercera venida del espíritu de Elías, el profeta que fue enviado para precursar la primera venida de Cristo. Igual como este día tuvimos un profeta con el espíritu de Elías, que fue enviado para precursar la segunda venida de Cristo. Segunda vinda de Cristo. And he has many disciples Y él tiene muchos discípulos all over the world. Pelo mundo, por todo el mundo. And Paul meets them. Paulo encontrou com alguns desses discípulos. He said, have you received the Holy Ghost since you believe? Dijo, O Espírito Santo, desde que credes, So what ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? não ouviu nada. Y dijeron, no, ni siquiera sabemos si hay tal cosa como Espíritu Santo. ¿Pueden imaginarse eso? the very reason and purpose why Jesus came? O motivo principal, o motivo e propósito pelo qual Jesus veio, To make a way para abrir um caminho for the Holy Ghost to come back upon the church. para o Espírito Santo voltar sobre a igreja. These are disciples Esses discípulos of the prophet do profeta, El Espíritu Santo abriendo el camino para que los discípulos del profeta from the moment se encontraran con él y ellos ni siquiera sabían sobre el Espíritu Santo. na hora que o Desde el momento que el profeta presentó al Mesías, supposed to be following the Messiah. ellos estaban supuestos a seguir al Mesías. do Messias. You have a lot of people like that today. Hoje há muitas pessoas dessa They forma don't understand que não entendem Hay mucha gente así, que no entienden. about the flesh. que não é sobre a carne. No es sobre la carne, no sé. Abraham said the message came for preparation. Como Branda disse, a mensagem veio para preparação. Preparation for what? El mensaje vino para preparación. ¿Preparación para qué? The Bible says, and they that were ready A Bíblia went diz- out to meet him. E aqueles que estavam Dice la Biblia que aquellos que preparados, prontos a pronto. estaban listos, Remember the story about Lembra a história? the virgins, the ten virgins, 5 wise and 5 foolish. Das 10 virgens nesses, das virgens. la Biblia hablándonos de las 10 vírgenes. ¿Siguen conmigo? Las fatuas y las prudentes. We're talking about the promise here now. Estamos hablando de la promesa aquí. Remember Jezebel, she have a 400 prophets. Acuérdense de Jezabel, que tenía 400 profetas. How Enrique was talking today Como hoje o irmão João Henrique falou, about this ecumenical move sobre that's esse happening. movimento ecumênico que está All the acontecendo. daughters are El hermano hablando del movimiento ecuménico que está aconteciendo. Todas las hijas regresando a su madre. implementing E as leis sendo implementadas. Las leyes siendo promulgadas. how you must worship. Para poder dizer para você como que você What deve worship is adorar. recognized and what worship will be heresy. Diciendo qué forma de adoración va a ser reconocida y cuál es ilegal. Refused to comply is lion's den and Shadrach, Meshach, and Proscrita. Daniel, naquela época, quando eles recusaram a comprometer, um foi pro poço pro cova dos leões e os outros foram para a fornalha. how many is of the same kind of faith today? Quantos hoje têm essa mesma fé aqui? ¿Cuántos hoy tienen la misma fe aquí? All right, we got to work on that faith. Talvez nós temos que melhorar um pouquinho essa fé. Tenemos que trabajar un poco sobre esa fe. What is faith? ¿Qué es fe? Revelation. Fe es revelación. Revelation of the promise Revelação da promessa concerning you. que se diz respeito a você. You see, this Paul, Vê, Paulo, the scripture says he was caught up in the third a heaven. Bíblia diz que ele Dice la escritura que Pablo fue llevado al tercer cielo. viu os corpos celestiais. Our prophet in this day, O nosso profeta nesse dia he went beyond the curtain of também time. foi além da cortina do tempo. He saw the bodies. Millions of them came running to meet him. Milhares ou milhões que vieram em Dice que se encontró con millones que fueron a correr a abrazarlo. que veio e abraçou a ele. Precious brother, Oh, meu precioso irmão. remember me? Oh, mi precioso hermano, ¿te acuerdas de mí? Trying to
Él intentando averiguar quién era. Yo tenía más de 90 años cuando recibí al Señor. Así que cuando Pablo ahora subió al tercer cielo y regresó, vio cuerpos celestiales, teofanías. Entonces, ¿creen que podían amenazar a Pablo con una guillotina, con una pequeña guillotina? Cuando el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo y regresó, Lembra que ele falou ¿se acuerdan que él habló de su esposa que había partido? quando ela tocou o ombro dele? Le, le- Ele queria le tocó y él quería que regresara. Dijo, no, 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 yo estoy bien acá. Tú regresa y continúa la batalla. Cuando él fue allí, él pudo regresar y mirar su cuerpo ahí en la cama, 3 metros. a 3 metros de distancia, 20 pies. En ese otro mundo podían mirar acá. ¿No creen que el hermano Joao Pereira está mirando para acá hoy? Ven, esto es lo que se nos ha abierto. ¿Qué es fe? Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eso no es fe, eso es solamente sacudir a la gente. Fe es revelación. Cuando tienen un entendimiento de la promesa. Él fue más allá de la cortina del tiempo. Él vio los cuerpos teofánicos. Pudo mirar atrás al otro mundo. Ele tinha conhecimento. Él tenía el conocimiento de la promesa. Regresó a nosotros y dijo, el cielo no es el lugar del cual mi madre me había contado. Vamos a aterrizar. Voy a cerrar aquí. Meu tempo já passou. Mi tiempo ya pasó. Debemos nacer de nuevo. De novo. El propósito y la razón por la cual murió Jesús Jesus morreu. era para cada uno de nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando Él sopló, reciban el Espíritu Santo, Ele deu apenas instruções para eles irem ao cenáculo. solamente les dio instrucciones que fueran a esperar. Serán embestidos, recibirán poder de lo alto. Y ascendió al cielo. O corpo físico subiu. Y el Dios que moraba en Él, el Espíritu Santo, les profetizó, diciéndoles que el Espíritu Santo iba a venir. O Santo virá. Eu virei. Yo iré a vosotros, haré mi morada en vosotros. Estaré con ustedes. Estaré en vosotros. Nunca les desampararé. El Espíritu de verdad. El Consolador. Trará coisas à sua memória. Mostrará coisas que eu disser. Os guiará em toda a verdade. Ele não falou nada sobre frequentar a igreja. Él no habló acerca de atendencia de la iglesia. Él les estaba contando de la promesa. Por esta razón murió. O Espírito Santo El Espíritu Santo es la señal. Se você não tem o sinal, você não tem aquilo. Si no tienen la señal, no tienen lo que se requiere para escapar el juicio. Isso significa, você não vai ter Significa que no tienes un reclamo del cuerpo glorificado. Entonces eso significa que no tienes una teofanía que viene a recogerte para tomarte. esta é a promessa. Esa es la promesa. ¿Cuántos desean el Espíritu Santo esta noche? Para ser llenos y sellados. Nós estamos no tempo da vinda do Senhor. Estamos en el tiempo de la venida del Señor. Por todas las escrituras, Você vê os tipos, as sombras. vemos las sombras y los tipos. Quando a luz ela Cuando la luz aquilo joga uma pegó a la sustancia, formó una sombra. Todos esos cuadros en la Biblia hablan de una novia, un cuerpo universal, corpo místico.
cuerpo místico, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. aqueles cujo parente redentor Came, veio, paid the purchasing price. Vino el Redentor para pagar el precio de la compra y reclamó todo lo que le pertenecía. The prophet said first we must have healing faith. Dice el profeta, tenemos que tener fe de sanidad primero, Have rapture and antes de tener fe de rapto. exercise your faith. Ejercite su fe. God for the Holy Spirit. Busquen a Dios para el Espíritu Santo, Promises at hand. porque la promesa está en la mano. There's no magic thing. não é uma coisa mágica, não. You must be born. No es algo mágico, deben nacer de nuevo. É nascer de novo. Amen. Deben nacer de nuevo. Amén. Let me find a place to close here. Voy a encontrar un lugar para cerrar aquí. I think I'll just close off with the foolish virgins. Voy a cerrar con las vírgenes fatuas y los prudentes. As virgens nesses, We close off there. as virgens prudentes. My brother was speaking about that today as well. O irmão falou sobre isso hoje. I think it was brother Raphael. Creio que foi o irmão Rafael quem falou. And there's a uniting Há uma união. among the great harlot and all her daughters. Una unión entre Grande meretriz. la gran ramera y sus hijas, They are gathering all religions and all churches Que estão juntando para juntando world religion. em uma a religião. todas las religiones a una sola religión mundial, un movimiento ecuménico. The prophet tells us that will go all the way to the mark of the beast. O profeta Y el profeta nos dice que eso é a marca da besta. avanzaría hasta la marca de la bestia. Mientras que eso está aconteciendo, 10 virgins tenemos a 10 vírgenes that represent the church on earth. Que representam a igreja sobre a terra. Virgins is not whore and harlot, Virgens, Vírgenes no son rameras, but among the virgins mas dentre as virgens, who are clean, as que estão limpas, not defiled, que não virgen significa limpia, there's a difference among them. há uma diferença entre elas. sin mancha. Hay una diferencia, pero hay una diferencia entre esas 5 y las otras 5. 5 fatuas, In that day, 5 prudentes. Daniel dijo, en aquel día understand. los prudentes o los sabios entenderán. This wisdom Essa sabedoria, that makes us, Esa sabiduría que nos hace sabios. when Jesus began to preach the parable, quando Jesus prega, ele fala, ele conta a parábola. he said 5 had oil in their Ele lamps disse 5 tinham azeite and 5 had none. e 5 não tinham. They all knew about the coming of the Lord, the coming Todas of the elas bridegroom, sabiam, o noivo vem, o Senhor vem, but only 5 had oil. mas só 5 mantinham 5 tenían aceite. Lamps tonight, Si todos tenemos lámparas esta noche lamparina, uma lâmpada. and half of us have oil and half y mitad de nosotros tenemos aceite y la otra mitad no tiene aceite, light we're going to have for how long? ¿cuánta luz vamos a tener y por cuánto tiempo? Without oil, the light is not going to last long. Sem a Sin aceite, permanecer por muito tempo. la luz no va a Você está vindo permanecer mucho tiempo. You hear Brother Dario singing some Vienen al edificio, escuchan al hermano Darío cantando cantos inspirados, entran en esa unción. e você sente bem, Will you need a little more than that? precisa de Necesitamos más que eso. You need the oil. precisa do azeite. Necesitamos aceite. Without the oil, Sem esse azeite, by the time you leave here and you go home, quando você that sair, way off. chegar Sin el aceite, Unbelievers, você encontra um ou dois incrédulos they por get you aí, in a different atmosphere. já te pegam numa atmosfera diferente. puede quizás encontrarse con otras personas, entrar en otra atmósfera y olvidarse de lo que predicó el predicador. Pero cuando tienen el Espíritu de verdad, el Consolador, el que nunca les desamparará, Who will be not just with you, but uno que no solamente estará con ustedes, sino en vosotros, Él traerá las cosas de vuelta a tu memoria. Te mostrará cosas que están por venir. Te va a guiar a toda la verdad. the literal life of Jesus Christ. La vida literal de Jesucristo. The Bible says at midnight, A Bíblia diz que à meia-noite there was a loud cry. houve um clamor. Behold! Eis, Dice la Biblia que había un clamor a medianoche. Go out to meet him. sair ao encontro. El novio ha venido. That Salid,
a encontrarse con él. Y dice la Biblia que las que estaban listas salieron, entraron con él. And then there was weeping and wailing and gnashing of teeth. Y hubo el llorar y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes. Porque 5 no tenían el aceite. Let us all be counted tonight. Que todos seamos contados en esta noche. Que hagamos todo lo posible para ser contados That was wise. entre las 5 que fueron prudentes. ¿Por qué eran prudentes? Porque tenían aceite en su vaso. Amen. God bless you. Amén. Dios les bendiga esta noche. Love you. We appreciate you. Les amamos, les apreciamos.